Bueno, muy buenos días. La Biblioteca del Recinto de Grecia les da una cordial bienvenida a esta charla que es Prevención y Autocuidado contra el Cáncer, que va a estar a cargo del doctor Andrés Zamora Esquivel. En esta charla vamos a aprender un poco de cuáles son esos cuidados o autocuidados que tenemos que tener en la vida diaria y las alertas que necesitamos reconocer para cuidarnos y hacer los diferentes chequeos médicos. La sesión de preguntas, si ustedes tienen una pregunta durante la charla del doctor, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat, que nosotros acá vamos a estar pendientes para contestar sus dudas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Andrés para que inicie la charla. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, por la presentación. Muy buenos días a todos. Esta charlita me parece a mí muy bonita porque muchas veces cuando hablamos de enfermedades siempre nos enfocamos directamente a las enfermedades ya avanzadas como tal, en los tratamientos, este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez es hasta más importante que todo eso, que es más bien la prevención, más bien cómo podemos evitar, ¿verdad? Muchas veces tal vez nos pasa por la mente que un cáncer no se podría evitar, pero hay muchas cosas, como vamos a aprender ahora, que podemos hacer en la vida diaria para poder evitar, digamos, tener cáncer casi en general, casi de cualquier cosa, ¿verdad? Por lo menos muchas cosas que están al alcance de hacer. El cáncer como tal, digamos que su definición sería un crecimiento celular que no se controla, ¿verdad? Que crece y crece y crece, ¿verdad? Y empieza a consumir al cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo todo lo que podemos hacer positivo contra esto. Muy bien. Todo esto en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que bueno, fue el 4 de febrero, estamos casi un mes después, un poquito tarde, pero bueno, por diferentes situaciones fue hasta el día de hoy que pudimos acomodar la charla. Esperamos que podamos aprender mucho o poquito, pero que podamos aprender. Muchas veces estos temas, la finalidad siempre es aprender algo nuevo, ¿verdad? Entonces, aunque sea un tema que tal vez es muy conocido, vamos a ver que van a haber datos muy importantes y cositas nuevas que nos van a ser muy útiles. Muy bien. Hay cosas muy favorables en cuanto al cáncer. 3 aspectos principalmente. El primero es que hay demasiados factores ambientales que pueden ser evitados y muchos de los cánceres dependen mucho más de los factores ambientales. Como médico yo puedo ver en el día a día que la gente le da muchísimo énfasis a la parte hereditaria en los cánceres, ¿verdad? Mucho temor, digamos, que porque un familiar tuvo cierto tipo de cáncer o así. Y no es que no se le deba dar, sí se le debe dar, pero estadísticamente, los cánceres que son, digamos, heredados son entre un 5 a un 10%, nada más. Quiere decir que el otro 90 a 95% tiene que ver muchísimo con factores ambientales. Y ahí es donde nosotros podemos actuar, ¿ok? Entonces hay muchos factores ambientales que pueden ser evitados o pueden ser cambiados. La otra cosa importante es los cánceres, la gran mayoría tienen periodos largos para desarrollarse. Es decir, se necesita que se den varias facetas, cierto tiempo para que se pueda desarrollar ese cáncer. Y lo otro importante es, aún en esa población del 5 al 10%, en donde hay alteraciones genéticas, en donde se heredan ciertas probabilidades de tener el cáncer, aún en esos pacientes que tienen altas probabilidades porque heredaron, aún en esos pacientes se puede hacer algo, se puede hacer prevención o se pueden mejorar ciertas medidas, ¿ok? Vamos a hablar hoy sobre 2 cosas principalmente, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria nos vamos a referir a todas las cosas que podemos hacer o que podemos evitar o que podemos cambiar en el ambiente para evitar el cáncer. Y la prevención secundaria también es prevención porque es hacerse exámenes, pero es, digamos, una manera como de
los exámenes que se pueden hacer para que si hay algo en algún momento se encuentre con un diagnóstico bien, bien precoz, ¿verdad? Una cosa importante de encontrar, de hacerse, digamos, las pruebas, los exámenes y de prevenir de forma primaria, es que el 90%, yo les decía antes que los cánceres necesitan un periodo largo para desarrollarse, pero lamentablemente cuando son encontrados, ¿verdad? Cuando no, tal vez no ponemos el cuidado suficiente o tal vez por diferentes motivos, algunos son muy difíciles de encontrar, hasta normalmente lo común es que un cáncer se encuentre cuando ya va al 90% de su vida biológica, entonces ya iría muy avanzado. La idea es que tratemos de prevenir todo esto y de evitar. Bien. Ok, aquí les voy a dar un dato que es fundamental. Un dato que es fundamental y que parece hasta increíble. Se estima que entre un 50 a un 70% de los cánceres se puede prevenir. Imagínense, porque tal vez uno no se lo imagina, ¿verdad? Tal vez uno dice, no, ya el cáncer se tuvo esa circunstancia, ¿verdad? De que se empezó a desarrollar estas células de forma descontrolada, pero no sabíamos que podíamos hacer algo para prevenirlo. Bueno, se estima que hasta el 70% de los cánceres se pueden prevenir. Bueno, ¿cómo? Vamos a empezar a verlo en este momento. De las principales cosas que afectan o que nos pueden llevar a tener probabilidad mucho más alta de tener cáncer, tenemos el tabaco, tenemos el alcohol, tenemos el sobrepeso y obesidad y sedentarismo, ¿verdad? Digamos que esas son como las principales. Y todas tenemos al alcance, tenemos a la mano cambiarlas en el día a día o mejorarlas. El tabaco, entonces, es uno de los principales causantes del cáncer, de los más frecuentes, de los que estamos más expuestos. Tal vez ahora estamos un poquito menos expuestos, porque ahora se supone que es prohibido fumar en áreas públicas, ¿verdad? Y tal vez los fumadores pasivos ahora están un poco menos expuestos. Pero bueno, la persona que tiene instaurada el hábito del tabaco posiblemente pues sigue fumando nada más que en su casa o en un área más restringida. Pero la idea del tabaco sería sobre todo que no fumemos, que no empecemos a fumar. El tabaco está relacionado lo relacionamos siempre con cáncer de pulmón. Y sí, obviamente tiene que ver muchísimo con cáncer de pulmón, aunque también hay cáncer de pulmón que no tiene que ver con el tabaco, pero sí está muy relacionado en muchos casos el cáncer de pulmón al tabaco. Pero el tabaco también produce cáncer de orofaringe, ¿verdad? A nivel ahí de la garganta, produce cáncer de vejiga, produce o está relacionado en este caso, bueno, 75%, el tabaco está relacionado al 75% de orofaringe y 50% al cáncer de vejiga. 50% relacionado al cáncer de esófago, 25% de los casos de cáncer de páncreas están relacionados al tabaco. 15% de los casos de riñón, 10% de médula ósea. Me brinqué el de cervix porque quiero hacer una acotación especial en el cáncer de cervix. Porque yo no sé si a ustedes les parece un dato curioso, un dato muy interesante, que el tabaco tenga que ver con el desarrollo de cáncer de cervix. A mí me pareció muy curioso. En el sentido en que, digamos, siempre hemos visto que para que se desarrolle cáncer de cervix, se necesita la presencia del virus de papiloma humano, ¿verdad? Que se transmite por vía sexual y es un virus, ¿verdad? Que llega a las celulitas del cervix, que produce cambios a nivel genético y ahí se empieza a desarrollar el cáncer. Entonces, siempre hemos visto que todos los cánceres de cervix están 100% relacionados a virus de papiloma humano. Y resulta que ahora venimos y decimos que 20% del cáncer de cervix puede estar relacionado con tabaquismo. Bueno, resulta que no son independientes. No es que el tabaco por sí solo va a causar 20% de los casos de cáncer de cervix sin que esté presente el virus de papiloma humano.
El virus de papiloma humano sí va a estar presente siempre, en el 100% de los casos. Pero se ha visto que el tabaco en estas pacientes, es decir, las pacientes fumadoras, adquieren, el tabaco les provoca una cantidad de cambios, de mutaciones a nivel celular en el cérvix, que las predispone a que el cáncer de cérvix se desarrolle mucho más fácil. Entonces, estas pacientes fumadoras fuman, tienen estos cambios a nivel de las células del cérvix y ese cérvix ya está como con todo puesto para que en el momento que llegue el virus de papiloma, ¡pum!, se desarrolle el cáncer mucho más fácil que en una paciente que no es fumadora, ¿verdad? Así es como se da, como una simbiosis entre los dos, que es mucho más fácil que se desarrolle el cáncer de cérvix en una fumadora. Hay 1.200 millones de fumadores en el mundo, 1.200 millones de fumadores en el mundo y de ellos se muere 1 millón todos los años, 1 millón todos los años, ¿ok? Obviamente, mientras más años lleva el hábito y más cigarrillos se fuma, pues mayor es la probabilidad de contraer cáncer. El tabaco produce aumento de todos los tipos de cáncer de pulmón. ¿Por qué digo de todos los tipos de cáncer? Bueno, porque en el pulmón hay diferentes tipos de células y el tabaco aumenta el cáncer de todos los tipos de todos los tipos de células, digamos. Suspender el tabaco reduce el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, no quiere decir que porque ya una persona es fumadora, entonces ya no aplica, ¿verdad? Que no quiere decir que solamente nos ayudaba no haber empezado a fumar. Suspender el tabaquismo siempre nos va a ayudar a que el riesgo de cáncer disminuya. Aunque usted tenga 50 años de fumar, aunque tenga 60 años de fumar, si usted deja de fumar, el riesgo de cáncer siempre va a disminuir. Obviamente, una persona que ha fumado y dejó de fumar sigue teniendo más riesgo que una persona que nunca ha fumado, ¿verdad? Pero una persona que fumó y dejó de fumar tiene menos riesgo que una que sigue fumando, ¿verdad? Entonces, siempre va a disminuir el riesgo del hecho de dejar de fumar, ¿ok? Los fumadores pasivos, obviamente, también aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, ¿verdad? Un poco más en los hombres que en las mujeres, 30% en hombres, 20% en mujeres. Y hay estudios que se han hecho que en los lugares de trabajo, en donde frecuentemente se está aspirando ahí el humo de cigarro de forma pasiva, se aumenta hasta en un 19-20% el riesgo de adquirir un cáncer pulmonar. Bien, se han desarrollado muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas para tratar de que un fumador deje de ser fumador. Lo primero que necesita un fumador es querer dejar de fumar, tener una actitud, porque el fumado es un vicio bastante fuerte. Por decirles, el tabaco tiene una adicción que posiblemente sea mayor a la cocaína y a la heroína y a la marihuana. Hay estudios que indican que en un tabaquista bien de larga data, ¿verdad? Una persona que ya tiene su rato de fumar, que ya se instauró bien el, el vicio, por cada 10 veces que jala un cigarro, el vicio se puede incrementar hasta 200 veces. Entonces es bastante adictivo el tabaco. En este sentido, se han tratado de hacer varios métodos para dejar de fumar, como los chicles, inhaladores, spray nasales, parches que se pegan en la piel, o algunos antidepresivos y hasta antihipertensivos. ¿Resultan? Sí resultan, nada más que el grado de éxito no es tan grande, ¿verdad? Siempre va a ser mejor no haber empezado a fumar, ¿verdad? El grado de éxito es relativamente pequeño. Se estima que todos estos métodos son más o menos, todos funcionan por igual, pero más o menos de 100 personas que los utilizan, entre 10 a 17 van a dejar de fumar. Entonces, no es tan alto el éxito de estos medicamentos. Por lo cual se está trabajando en crear una vacuna
que secuestre la nicotina de la sangre y que para que no lleve, digamos, como a esa dependencia o esa adicción. Entonces está muy curioso esto de que se pueda desarrollar una vacuna contra el tabaquismo, ¿verdad? Ahora, el hecho de que estos medicamentos no funcionen tan bien en unas personas y funcionen muy bien en otras, tiene que ver también con una base hereditaria. Es decir, puede que a mí me hayan heredado que yo sea más predispuesto a hacerme fumador y que cuando utilice medicamentos para tratar de ser fumador que no me hagan tanto efecto y que otra persona tenga una base hereditaria que le permita que los medicamentos hagan mejor efecto. ¿Okay? Aquí en la base derecha de la diapositiva vemos un cigarro y me parece muy curioso que le echen un ojito ahí todas las cosas tóxicas que hay en un solo cigarro, ¿verdad? Tolueno, que es un solvente industrial, monóxido de carbono, que es lo mismo que el humo que botan los carros, ¿verdad? Arsénico, que es un veneno, metano, que es el gas de las cloacas, ¿ves? Son demasiadas las sustancias que son nocivas, cancerígenas, malas en el tabaco, ¿verdad? Entonces, mensaje número 1, eliminar el tabaquismo y si se puede, no haberlo empezado nunca, mejor todo. Muy bien. Bien. Otro punto importante que puede llegar a causar cáncer son algunas infecciones. ¿Y cómo es que algunas infecciones nos pueden llevar a tener cáncer? Bueno, tenemos 3 principalmente. Una sería cuando tenemos hepatitis, o sea, una inflamación por una infección en el hígado, principalmente con virus de hepatitis C o hepatitis B. Otro sería por el virus de papiloma humano, del que estábamos hablando hace poquito, que este sería el que nos puede llevar a tener un cáncer de cervix, como el que vemos aquí abajo que dice cervix con carcinoma. Y otro sería una infección por la bacteria muy famosa que se llama Helicobacter pylori, que se adquiere y se queda ahí a nivel del estómago y puede causar o ser factor de riesgo para tener más posibilidades de adquirir cáncer gástrico. Si hay alguna preguntita o alguna duda, pues podemos irla evacuando en el camino. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la hepatitis. La hepatitis, les decía, principalmente por el virus de la hepatitis C, es un factor de riesgo que aumenta tanto el tener cirrosis como un carcinoma que se llama el carcinoma hepatocelular. El virus de la hepatitis C se transmite por sangre, por compartir agujas, ¿verdad? Como ciertas personas que se drogan y comparten agujas, por ejemplo. O también por vía sexual, ¿ok? No todas las personas que adquieran el virus de la hepatitis C van a tener una hepatitis. Es decir, no todos los que adquieren el virus les da la enfermedad. De los que adquieren el virus de hepatitis C, el 25% van a desarrollar la hepatitis aguda, ¿ok? Una cuarta parte, es decir, de cada 100 personas que adquieren el virus de hepatitis C, 25 se van a enfermar con una hepatitis viral aguda. De este 25%, entre un 50 o un 80%, esa infección no solamente es aguda, sino que se le va a volver crónica, es decir, se le va a hacer constante en el tiempo que no se le quita esa inflamación en el hígado por el virus. ¿Okay? Y de este 50 a 80%, 20% va a evolucionar a una cirrosis, ¿verdad? Que ya es un daño irreversible en el hígado, que bueno, es una enfermedad terminal, un daño irreversible en el hígado. Se estima que entonces, entre 1 al 5% de todas las personas que se van a infectar del virus de la hepatitis C, entre 1 a 5% va a tener un cáncer, un carcinoma hepatocelular. ¿Ok? Por supuesto que el virus de la hepatitis B se transmite igual, se transmite por sangre, por agujas, por vía sexual. Y puede ser que una persona adquiera el virus de la hepatitis C junto con el de la hepatitis B, ¿verdad? Obviamente, si hay una coinfección, si se adquieren los dos virus juntos,
va a aumentar el riesgo de que haya cirrosis o de que haya el carcinoma hepatocelular. Una cosa muy curiosa en estos virus es que tienen un periodo de ventana muy grande. ¿Qué es un periodo de ventana? Un periodo de ventana es el periodo que puede haber desde que yo adquiero el virus hasta que me dé la enfermedad. Entonces, desde que se adquiere el virus de hepatitis C hasta que desarrolla la enfermedad pueden pasar entre 10 a 20 años. Y para que le dé un carcinoma hepatocelular hasta 20 o 30 años. Entonces, tienen un periodo de ventana grande. No quiere decir que siempre va a tardar esta cantidad de años, pero sí puede ser que se lleven esos lapsos tan largos de tiempo para que el propio virus le vaya a producir el cáncer o la cirrosis. Entonces, ¿qué rescatamos de aquí? Bueno, los bancos de sangre, por ejemplo, lo que son las transfusiones de sangre, ya ahora hay mucho control sobre eso. Cuesta mucho, ¿verdad? Que en una transfusión o así, pues se transmitan ese tipo de virus porque ahora se controla muchísimo. Pero queda por ver, por ejemplo, los pacientes que están infectados, que son, ¿verdad? Que tal vez utilizan ciertos tipos de drogas, que comparten agujas o por vía sexual, ¿verdad? Que puede seguir siendo un medio importante de transmisión. Entonces, obviamente aquí la recomendación es que, pues en la parte de agujas, pues en la medida de lo posible, ¿verdad? Lo mejor sería pues la no utilización de drogas, ¿verdad? En lo que es la parte de la vida sexual, pues siempre tomar las previsiones del caso, ¿verdad? De usar protección o tener una pareja estable, ¿verdad? Es importante. En esos pacientes con hepatitis, se han utilizado algunos tratamientos como interferón y ribavirina que disminuyen el riesgo de que les llegue a dar cáncer. O sea, el hecho de utilizar el tratamiento hace que en el tiempo el riesgo de que llegue el carcinoma hepatocelular sea menor, pero no se elimina del todo. Es decir, siempre va a estar ahí la moneda al aire de que puede ocurrir. ¿Ok? Se ha intentado desarrollar también una vacuna contra el virus de la hepatitis C. Recordemos que en este momento, por ejemplo, hay vacuna para la hepatitis B, ¿verdad? Por eso le pongo ahí abajo que es muy similar al C, porque se transmite de las mismas maneras, puede dar las mismas enfermedades, dar el mismo cáncer, todo, la cirrosis, todo. Pero para el virus de hepatitis B sí hay una vacuna en este momento. ¿Verdad? Y esa vacuna es bastante efectiva, protege hasta un 95%. Pero el virus de la hepatitis C se ha visto que es un poquito más complicado que el de la B y ha habido ciertos problemas para desarrollar una vacuna que en este momento está ahí en proceso. ¿Okay? Luego, el otro de lo que hablábamos era infecciones por virus de papiloma humano, que ahora más adelante posiblemente hablamos un poquito más, pero bueno, lo más importante, el virus de papiloma humano es por transmisión sexual, como lo decíamos, y básicamente lo que va a causar son neoplasias o cáncer, digamos, de lo que es la mucosa o la parte superior del cérvix, o también puede causar un cáncer ya invasivo del cérvix que se puede ir hacia otros lugares del cuerpo, o incluso cáncer a nivel anal. De las infecciones de virus por papiloma humano, hay un montón de virus de papiloma humano, ¿verdad? Son un montón. Pero el virus de papiloma humano número 16, él solito produce el 50% de todos los cánceres de cérvix. Y el número 18 produce el 20% de todos los cánceres de cérvix. Es decir, aunque hay más de 50 tipos de virus de papiloma humano, entre solo 2 tipos de virus ya producen el 70% de los cánceres de cérvix. Luego hay un montón de virus de papiloma que no producen cáncer, que solamente producen verruguitas o así. Y hay unos cuantos más que se encargan del otro 30% de los cánceres de cérvix. ¿Ok? Para virus de papiloma humano sí existe una vacuna, ¿verdad? Hay vacunas monovalentes, que eso sería contra un solo tipo de virus, contra el 16. Hay bivalentes contra el 16 y el 18. Y hay tetra y hasta pentavalentes, ¿verdad? Que incluyen el 16, el 18 y otros 3 más, de los que producen el otro 30% de los cánceres de cérvix. ¿Ok?
Ellos protegen contra las displasias leves, moderadas, severas. Obviamente, si nunca llega a haber una displasia, pues no vamos a llegar al cáncer de cervix. Aquí lo que se querría o lo óptimo sería que la persona se la aplique antes del inicio de la vida sexual, ¿verdad? Ahora hay incluso unas vacunas que están indicadas, ¿verdad? Para ponérselas a niñas de 9 años en adelante, incluso. Obviamente, mientras antes de la vida sexual, todavía mejor porque es menos la probabilidad de, de haber recibido o de tener un virus de papiloma humano, entonces le va a proteger mucho más o contra más tipos de virus de papiloma. ¿Cuál es el principal inconveniente? Bueno, la vacuna es cara, ¿verdad? Es cara. En este momento, si no me equivoco, la caja está poniendo algunas de estas vacunas a algunas pacientes muy jóvenes, pero tiene ahí ciertos requisitos que hay que cumplir. La vacuna se vende en farmacias, pero sí es carita. Por ejemplo, estas vacunas tienen 3 dosis y cada dosis puede andar ahí por 100, 100 y resto de 1000 cada una de las dosis, ¿verdad? Pero bueno, se aseguraría casi que por el resto de la vida que si no ha adquirido ciertos virus, pues que en el momento en que puedan llegar esos virus, ya tener las defensas para combatirlos y que no le vaya a dar cáncer de cervix. Igual eso no quita que estas pacientes con el inicio de la vida sexual deban hacerse el Papa Nicolau, ¿verdad? Porque hay alrededor de un 25-30% que queda descubierto de las vacunas. ¿Ok? El Helicobacter pylori, que decíamos que era la bacteria que podemos adquirir por medio de alimentos y agua contaminada que llega al estómago y aumenta el riesgo de ciertos cánceres a nivel gástrico. O sea, se asocia a un carcinoma que se llama adenocarcinoma gástrico y uno que se llama linfoma maligno. ¿Tiene tratamiento? Sí, claro que tiene tratamiento. Tiene tratamiento, solo que se deben mezclar unos medicamentos que se llaman inhibidores de bomba de protones, tal vez si los han escuchado, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, hay una marca muy famosa que se llama Nexium, por ejemplo, y esto aunado a 2 tipos de antibiótico, uno que se llama claritromicina y uno que se llama amoxicilina. Ese es el tratamiento contra la bacteria. Sin embargo, siempre está la probabilidad de volver a consumir, digamos, alimentos que tengan la bacteria, que vuelva al estómago, o está la probabilidad de que la bacteria sea muy resistente, ¿verdad? Que se ha visto que ella resiste bastante en el estómago. Por esto es que se estudia la posibilidad de estar haciendo también una vacuna contra el Helicobacter pylori. Entonces ya hemos visto cómo afecta el tabaco y todo, y que es, o sea, por qué es bueno que evitemos la parte del tabaco, y ahora vimos lo que son las infecciones, cómo ciertas infecciones nos pueden llevar al cáncer. Entonces sería cómo prevenir esas infecciones, ¿verdad? Entonces siempre es importante, en el caso de lo que hablábamos del virus de papiloma, siempre va a ser importante todos los controles médicos, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y en la parte del helicobacter, siempre lavar muy bien los alimentos, y en caso de que presentemos mucha molestia gástrica, pues ya será hacer ciertos exámenes, ¿verdad? Gastroscopía, tomar tratamiento, ¿verdad? Pero siempre hay algo que podemos hacer para bajar ese riesgo de cáncer. Los carcinógenos químicos, digamos que lo más importante de lo que vamos a hablar es sobre ciertos tipos de estrógenos que ya sea solos o con progesterona. Se ha visto que en las mujeres que usan estos tipos de estrógenos, que pueden ser pastillas anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas, en esos pacientes puede estar aumentado el riesgo de cáncer de mama. Y esto lo comprueban 2 estudios importantísimos, que son estos 2 que vemos aquí, el Women's Health Initiative y el Million Women Study. 2 estudios, uno con 16.688 pacientes y el otro con 1.084.110 pacientes, en donde se determinó que las pacientes que usaban estrógenos con respecto a las que usaban un placebo o una sustancia que no tenía mayor relevancia, sí aumentaron los casos
de casos de cáncer de mama. Con los estrógenos, pues entonces ahí el cuidado, ¿verdad? El cuidado que hay que tener es básicamente, yo les diría que no utilizar por tantos años, ¿verdad? Porque uno ve gente que utiliza desde muy joven hasta el final, siempre gran cantidad de estrógenos. Entonces, pues obviamente que, vamos a ver, obviamente que si se quiere, por ejemplo, hacer anticoncepción, pues muchas veces casi todos los métodos van a llevar estrógenos. Pero en este caso es bueno pedir el consejo médico para ver, según la edad de la paciente, por ejemplo, cuáles son los estrógenos más indicados, porque hay estrógenos de diferentes tipos y de diferentes dosis que van a ser más indicados para una paciente más joven, para una paciente de edad media, para una paciente de más edad. Y eso, pues entonces sí puede ayudar en ese sentido, que el consejo médico en cuanto a eso, ¿verdad? Otro tema importante aquí es, bueno, el asbesto, que está presente en muchos materiales de construcción. Este material, al inhalarse, puede producir un cáncer que se llama el mesotelioma, que es a nivel pulmonar. La anilina, que está presente en ciertos esmaltes, incluso hasta ciertos medicamentos se habían hecho con anilina, puede producir el cáncer de vejiga, o este dietilvestrol, que era un estrógeno también que se ha demostrado que puede traspasar la placenta y producir cáncer. Hay otras sustancias, como estas que vemos aquí abajo, estos nombres rarillos, ¿verdad? Que son muy utilizadas en lo que es la limpieza, el aseo, ¿verdad? Bueno, eran muy utilizados y se han ido retirando poco a poco de los mercados y todo porque se ha demostrado que pueden producir cáncer de hígado, pulmón, cerebro, columna vertebral, linfomas y leucemias, ¿verdad? Obviamente en lo que son los carcinógenos químicos, la idea sería mantenernos lo más alejados de ellos. Ahora vamos tal vez a uno de los puntos más importantes junto con el que hablábamos del tabaco, que es la alimentación y el estilo de vida en general. ¿Ok? Se ha visto que con la variación, hay variación en los tipos de cáncer en poblaciones que han migrado a otros lugares. Es decir, poblaciones enteras que se han ido de un sector del mundo a otro lugar, han variado en los tipos de cáncer. Antes les daba más un tipo de cáncer y ahora les da más otro tipo de cáncer. Y resulta que se ha visto entonces que posiblemente la dieta es sumamente importante para esto. El cambio de dieta que se da porque esas poblaciones se fueron de un lugar a otro también les influyó en que los tipos de cáncer desarrollados fueran otros. Se ha determinado que las dietas que son muy ricas en grasa promueven el crecimiento de tumores. Y ahora vamos a ver un esquemita que nos explica muy bien cuáles son como los mecanismos por los cuales la dieta rica en grasa y el tener grandes cantidades de grasa en el cuerpo nos llevan a mayor probabilidad de tener cáncer. ¿Ok? El sobrepeso y la obesidad está demostrado ya con estudios científicos que aumentan la mortalidad por cáncer, de varios tipos de cáncer, pero el principal que se da es el aumento de cáncer de colon y de recto. ¿Ok? Y en las mujeres posmenopáusicas, además, el sobrepeso y la obesidad también pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama, de útero, de páncreas y de vejiga. Entonces es muy importante para la mujer posmenopáusica mantenerse, ojalá con un buen peso, con buena actividad física, ¿verdad? No mantenerse sedentario y todo para disminuir estos riesgos de estos tipos de cáncer. Entonces, la actividad física regular contribuye a disminuir el sobrepeso. La actividad física es muy importante en muchos sentidos. Nos mejora la respiración, nos hace estar mejor a nivel cardiovascular, nos produce más endorfinas para estar de mejor estado de ánimo, un montón de cosas. Nos ejercita los músculos. Es beneficiosa en un montón de sentidos. Y además de esto, nos beneficia a disminuir la probabilidad de que nos dé cáncer. ¿De qué manera? Porque haciendo más actividad física,
es menor la probabilidad de que tengamos sobrepeso u obesidad. Realmente el factor aquí importante que aumenta el cáncer es el sobrepeso o la obesidad. Y la actividad física nos ayuda a mantener disminuido este. ¿Ok? Además hay estudios, oye, qué curioso esto, que nos dice que el sedentarismo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Sedentarismo significa la persona que hace poca actividad física, independientemente de que sea una persona que tenga sobrepeso o que tenga obesidad. Si es una persona sedentaria, es decir, que no hace actividad física, el riesgo de desarrollar un cáncer también aumenta. Obviamente que la persona que no hace mucha actividad física muchas veces está relacionado a que esto sea una persona que tenga sobrepeso y obesidad, pero no necesariamente. Hay personas que son sedentarias y no tienen sobrepeso. En esta persona también el hecho de ser sedentario y no tener mucha actividad física le puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer. Se han visto algunos efectos protectores en el consumo de verduras, de frutas y de vitamina D contra el cáncer. Esto que está aquí no me hace falta, digamos, que reconozcamos la parte de las letras. Es más que todo ilustrativo. Solo para que recordemos, el proceso normal de una célula es que esa célula pues nace, crece, se reproduce y luego la celulita debe morir. Pero en el cáncer, esa celulita sufre una alteración en la que ella sigue creciendo y creciendo y creciendo y luego no le hace caso a las órdenes de que debe morir y más bien se reproduce y se reproduce, sigue creciéndose y reproduciéndose y no quiere morir. Entonces, así es como se desarrolla un cáncer, por un descontrol en este tipo de crecimiento celular. Aquí vemos el ejemplo de, bueno, aquí dice que hay 14 tipos de cáncer, por lo menos, que se ha logrado evidenciar bien, con evidencia científica, digamos, que están aumentados en un paciente que tenga sobrepeso u obesidad, sobre todo obesidad. Mientras más peso, obviamente la probabilidad va a ser mayor. Vemos meningioma, cáncer de tiroides, mieloma múltiple, cáncer de esófago, cáncer de estómago, de páncreas, de riñón, de útero, de endometrio, ¿verdad? Les decíamos antes que el de cervix, en combinación con el virus de papiloma humano, si era tabaquismo, pero con la obesidad no se ha relacionado el cervix. El de ovario, colon, hígado, vesícula, mama, son prácticamente de todas partes, ¿verdad? Son muchos los cánceres que están relacionados a la obesidad. ¿Ok? Aquí está el esquemita que les decía. Entonces, ¿cómo es que la obesidad nos aumenta la probabilidad de tener un cáncer? Tal vez esta sea la diapositiva más importante de la charla porque es la que nos da una explicación más firme de qué es lo que pasa en el cuerpo para que se dé esto. Bueno, voy a tratar de explicar así de una forma muy sencillita. Si ven aquí donde dice en el centro obesidad, en la flechita que está a la derecha abajo nos lleva hacia donde dice inflamación. Resulta que mientras más pesamos, mientras más obesidad tenemos, el cuerpo se entra en un estado de inflamación en todas partes del cuerpo. Este estado de inflamación nos lleva a producir unas sustancias que se llaman citoquinas que producen mucho estrés oxidativo. Es decir, hay mucha oxidación en el cuerpo y estas sustancias que se llaman citoquinas producen varias cosas importantes. Una es la proliferación, o sea, las células pueden tender a crecer mucho más descontroladas. La otra es la angiogénesis, o sea, angiogénesis significa mayor cantidad de producción de vasos sanguíneos. O sea, las células pueden crecer más descontroladamente, el tejido se crece más descontroladamente y hay más vasos sanguíneos para nutrir ese tejido o ese tumor o ese cáncer. Y además aumenta la metástasis. Al haber más cantidad de vasos sanguíneos, la metástasis, que es el traslado de esas células a otras partes del cuerpo, se ve aumentado porque hay más vías de conducción por medio de la sangre para llevar ese cáncer o esa proliferación a otros lugares. Entonces ven cómo la obesidad terminó
produciendo mayor cantidad de células, mayor división, mayor cantidad de vasos sanguíneos que las alimentan y además mayor cantidad de traslado de esas células que pueden ser malignas a otros lugares del cuerpo. Y así igual ahí en la parte derecha, pero en la flechita de arriba donde vemos que dice esteroides sexuales, todos esos cambios de palabras raras que vemos ahí pueden desencadenar en una estimulación a nivel del endometrio que puede causar un cáncer de endometrio. Aquí abajo también es muy importante la parte izquierda, la flechita hacia abajo, donde dice adipoquinas. El tejido graso es lo que llamamos el tejido adiposo. Es decir, con la obesidad tenemos más grasa, más tejido adiposo. Ese tejido adiposo o graso secreta un montón de enzimas que se llaman adipoquinas. Y mientras más grasa tengo, más adipoquinas secreto. ¿Ok? Entonces, una de ellas, que es la adiponectina, también lleva a mayor inflamación en el cuerpo. Y ya vimos qué pasa cuando hay inflamación, ¿verdad? Además, mayor proliferación y mayor angiogénesis, que ya vimos que es mayor división de células y más vasos sanguíneos para alimentarlas. Y además nos lleva a un proceso importante que se llama apoptosis. La apoptosis nos afecta la apoptosis. Apoptosis significa muerte celular programada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una célula que está dañada, que está creciendo dañada, la célula tiene como un programita que le dice, como usted está dañada, mátese, porque no funciona. Y estas adipoquinas que secretan la grasita del cuerpo, hacen que se dañe ese proceso de apoptosis. Entonces, si hay una célula que está dañada y que tiene que morirse, estas adipoquinas que secreta el tejido graso, le dice a la célula, no tiene que morirse. Entonces la célula sigue creciendo dañada y sigue el crecimiento celular, pero maligno. Entonces, de esta manera también, las celulitas grasas contribuyen a que se dé más proliferación de células y que si hay células dañadas, que no se mueran, sino que sigan creciendo dañadas. Y tras de eso, que tengan de dónde alimentarse con más vasos sanguíneos en la angiogénesis. ¿Ves? Entonces hay muchos mecanismos por los cuales la obesidad, con esa cantidad de grasita que tenemos al cuerpo, nos va a producir el cáncer. Aquí abajo estarían entonces resumidos. Daño de la apoptosis, es decir, cuando hay una célula que debe morirse, no se muere y sigue creciendo dañada. Proliferación, crecen más de lo que deben crecer. Angiogénesis, se producen más vasos sanguíneos para que se alimenten estas células tumorales. Y migración, se distribuyen más fácilmente a otros lugares del cuerpo para hacer metástasis. Si hay alguna duda, lo pueden preguntar, ¿verdad? Yo estoy tratando de explicar como con palabritas sencillas, una cosa que me parece muy interesante, que nos ayude a entender por qué ese exceso de peso o esa obesidad o ese exceso de grasita que puede haber en el cuerpo nos puede llevar a tener cáncer. Andrés, Sí. hay dos preguntas de estos temas anteriores. Ajá, ¿cuáles serían? Dice que si el hígado graso puede desencadenar la hepatitis. Ajá. Y bueno, vamos una por una. Ajá. Ok. Bueno, el hígado graso, recordemos que la palabra hepatitis, ¿verdad? Todo lo que termina en itis significa inflamación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo gastritis, es inflamación del estómago porque es el tejido gástrico. Si tengo hepatitis, es inflamación del hígado, ¿verdad? Entonces, ¿el hígado graso puede dar hepatitis? Sí, porque el hígado graso puede producir inflamación en el hígado, ¿verdad? Ahora, la probabilidad que hay de que el hígado graso se convierta en una cirrosis con el tiempo es diferente a la que hay con el virus de la hepatitis C o la hepatitis B, que, ¿verdad? Que lo que estamos viendo ahora es, por ejemplo, lo que vimos fue si había una infección por medio de virus de hepatitis C o de hepatitis B, ¿verdad? Decíamos, el 20% va a desarrollar la hepatitis, de ese 20%,
50-80% se va a hacer crónica y de esos el 20% puede desarrollar cirrosis y en total de 1 a 5% un carcinoma por virus de hepatitis C o hepatitis B. Ahora, si es netamente sin los virus, sino porque el hígado está graso, sí se puede desarrollar una hepatitis, una inflamación del hígado. Eso es lo que quiere decir hepatitis. Una inflamación del hígado porque el hígado tiene grasita, ¿verdad? Ahora, el hígado graso es mucho más fácil de combatir que el virus de hepatitis C, ¿verdad? Porque vimos que el virus de hepatitis C era complicado y que se quedaba instaurado en el tiempo y que tenía un periodo de ventana que hasta 10, 20 años después se pueda manifestar la enfermedad. El hígado graso, no hay ni siquiera un medicamento para combatir esto. El hígado graso se combate con alimentación, ¿verdad? Es decir, comiendo lo más que se pueda bajo en grasa, poquito a poco se va liberando al hígado de esa grasita que tiene alrededor. Aunque hay medicamentos, que la silimarina y que otras cosas que se venden en farmacias, la realidad es que los estudios dicen que nada es más efectivo que una buena alimentación en ese sentido. Ahora, que si un hígado graso a largo plazo podría desarrollar una cirrosis, se han visto casos en que sí hay alguna probabilidad, pero es una probabilidad muy, muy baja y que se ve de una forma muy, muy rara. Normalmente el hígado graso, con tener buena dieta, baja en grasa, él mismo otra vez se echa atrás en grasita y vuelve a su estado normal y no hay ningún problema. ¿Cuál sería la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿qué causa el cáncer de colon? ¿Qué causa? El cáncer de colon. Bueno, muchos de los cánceres de colon, ¿verdad? Digamos, es difícil decir qué causa el cáncer, ¿verdad? O sea, una causa específica. Aquí estamos viendo causas, o sea, estamos viendo cosas que aumentan el riesgo, ¿verdad? Un cáncer siempre va a ser un crecimiento celular descontrolado, ¿ok? ¿De dónde venga ese crecimiento celular descontrolado? Pues puede haber muchas posibilidades. Por ejemplo, estamos diciendo que si la persona es fumadora, el fumado le aumenta como en un 25% la posibilidad de un cáncer de colon. Estamos diciendo que si la persona consume mucha grasa, entonces se puede dar todo este mecanismo que dijimos en la diapositiva pasada y que ese tejido graso nos desencadena este montón de mecanismos que nos pueden llevar a cáncer, no solo en el colon, sino en otro montón de lugares, ¿verdad? Igual ahora vamos con el consumo de alcohol, que el consumo de alcohol también tiene otro mecanismo que cambian, que se dan mutaciones a nivel celular que pueden producir cáncer, que vean no solamente de hígado, como estamos acostumbrados a pensar, sino de esófago, faringe, cavidad oral, mama, laringe y colon, ¿verdad? Entonces, dar una causa específica es difícil, pero estamos viendo que hay muchos factores de riesgo, como el tabaco que lo puede aumentar, como la mala alimentación que lo puede aumentar, como el alcohol que lo puede aumentar también. Muchos de los cánceres de colon están asociados a que primero hayan pólipos, ¿verdad? Entonces es como un signo de alarma que si en algún momento se encuentra, hay que vigilarlo. Pero una causa específica no podemos dar. Podemos decir que se da en un momento en que las células crecen descontroladamente y los factores de riesgo para que eso se dé pueden ser todos estos que estamos diciendo. ¿Estamos bien? Sí, por ahora esas son las preguntas que... Ok. Bien. El consumo de alcohol. El consumo de alcohol, básicamente, bueno, acabamos de decir que no está relacionado solo al cáncer de hígado, sino a todos esos otros montón, a todo ese otro montón de órganos que están ahí. El consumo de alcohol también tiene un mecanismo por el cual da o se inicia el cáncer. ¿Y cuál es? Bueno, al consumir alcohol se pueden dar
digamos, dos procesos. Uno que se llama hipermetilación de las CpG, que no vamos a hablar de cosas tan profundas, y la otra se llama hipometilación genómica. Bueno, estas palabras raras, lo que quiere decir es que cuando el consumo de alcohol nos da la primera, activa e inactiva genes que son supresores de tumores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros tenemos ciertos sistemas de defensa en el cuerpo. Entonces, tenemos unos genes que sirven por si se empieza a desarrollar tumores, esos genes sirven para suprimir esos tumores y que no se desarrolle ese cáncer. Y resulta que el alcohol, el consumo de alcohol, nos desactiva esos genes. Entonces, si yo tengo un gen que me sirve para evitar tumores y tomo licor, este licor puede colaborar con desactivarme esos genes que son defensa contra los tumores. ¿Ok? Y a la vez, el otro proceso, el de la hipometilación, produce inestabilidad genómica. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, una inestabilidad a nivel de la parte de las mutaciones que hace que se den más fallas en las células y que empiecen a crecer descontroladamente. Entonces, para resumir, el consumo de alcohol me produce dos cosas. Puede hacer que yo empiece a producir más cantidad de células descontroladas que me produzcan el cáncer y además que los genes que tengo para evitar esos tumores se me inactiven y que él pueda crecer con toda tranquilidad. Luego tenemos ya lo que son los factores físicos, que sería básicamente las radiaciones ionizantes, esto es las terapias de radiación, ¿verdad? Lo que son los TAC o las terapias de radioterapia o así, ¿verdad? Claro, para que un TAC dé una sobreirradiación, tiene que ser hacer muchos TACs, porque esos son como dosis pequeñas, ¿verdad? Con lo que es la radioterapia y eso, pues sí hay que tener más cuidado. Eh, ya se han visto casos, ¿verdad?, donde se calcula mal, por ejemplo, la dosis de radioterapia y la persona termina desarrollando cáncer en ciertos lugares. Y tal vez el más importante y el que sí nos vemos expuestos todo el tiempo es el de la luz ultravioleta, ¿verdad?, que es la del sol. Entonces, en los países soleados hay más cáncer de piel. En la gente que tiene la piel muy blanca, que se quema muy fácil, hay más cáncer de piel. Y en las personas que trabajan más expuestas al sol, hay más cáncer de piel. Entonces, ahí obviamente sería que utilicemos bloqueador y que nos protejamos y que a las horas que son más del sol más peligroso, entre las 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? Ojalá evitar en la medida de lo posible ese sol. Pero si no lo podemos evitar, pues tomar las medidas protectoras. Ahora acabamos de hablar de todas las cosas que debemos evitar, todas las cosas que podemos evitar hacer o lo que debemos hacer si es positivo o evitar si es negativo. Y con eso vamos a evitar, recuerden, dijimos hasta un 50-70% de los cánceres podrían ser evitables según lo que hemos visto si no fumamos, si restringimos un poco lo que es el alcohol, si tenemos una alimentación saludable, si comemos bajo en grasa, si hacemos ejercicio, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de lo que es prevención secundaria. Prevención secundaria nos referimos no a solo prevenir inicialmente, sino a que hay algunas cosas que requieren que se hagan algunos exámenes, digamos, exámenes que sirven para prevenir o para encontrar, ¿verdad?, ese cáncer antes de que sea tarde, ¿verdad? O encontrarlo en una edad temprana, ese cáncer. Uno de los más importantes sería el cáncer de cervix, ¿verdad?, que es uno de los que más se da. Este dato es importantísimo, importantísimo, porque yo en la consulta a veces veo señoras que le dicen a uno, tengo 15 años de no hacer un Papá Nicolau, o 20 años de no hacer un Papá Nicolau, ¿verdad? El cáncer de cervix es un cáncer que avanza usualmente muy lento, pero sí hay que estarse haciendo los chequeos para encontrarlo en esas fases tempranas, en una displasia leve o moderada, ¿verdad? O severa, pero encontrarla antes de que sea tarde.
Desde que se inventó el Papa Nicolau, ¿verdad? O la citología, se redujo la mortalidad por cáncer de cervix en un 70%. Eso es importantísimo. Imagínense lo que es haber reducido la mortalidad por un tipo de cáncer en 70% con solo que se inventó el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque es un arma que es altamente efectiva para encontrar lesiones precancerígenas y tratarlas mucho antes de que lleguen a ser cáncer. ¿Ok? El Papa Nicolau en lo que consiste básicamente es eso que vemos ahí en la pantalla, se llama un espéculo. Se introduce este aparatito en la vagina de la mujer y se ubica el cérvix y con una brochita se toma una muestrita y eso es lo que se lleva al laboratorio y con eso se ve si pueden haber células malignas o por lo menos displásicas, ¿verdad? Que sería una displasia, sería una lesión antes de que sea cáncer, ¿ok? El inicio del cáncer de cervix, el inicio del control para el cáncer de cervix o el inicio de hacerse los papanicolaos debe ser con el inicio de la actividad sexual. Hay algunas guías que dicen que 2 a 3 años posterior del inicio de la actividad sexual se debe iniciar los papanicolaos, pero la realidad es que con el inicio de la vida sexual eh, se debe iniciar a hacer los papanicolaos para que sí tengan margen de tiempo de encontrar cualquier lesión que pueda haber adquirido. En un papanicolao se pueden encontrar infecciones también, se pueden encontrar infecciones por hongos y por bacterias, pero lo principal es determinar si puede haber una displasia, que es una lesión cancerígena, y se puede encontrar una displasia leve, moderada o severa, o si ya hay un cáncer, ¿verdad? También un papanicolao nos puede decir si la persona tiene virus de papiloma humano que esté activo, ¿verdad? El hecho quiero hacer una aclaración, el hecho de que un papanicolao no venga positivo, que hay virus de papiloma humano, no quiere decir que no esté ahí. El virus de papiloma humano, si está muy activo, él sale en el examen. Y si no está muy activo, está ahí escondidito y no sale en el examen. Pero bueno, podría salir. El control, preferiblemente, ¿verdad? Que sea anual, pero bueno, según ciertas características, este control se puede extender a cada 2 años. Por ejemplo, una mujer que le sale papanicolao siempre bien, que no tiene un antecedente de haber tenido displasia nunca y que tiene una pareja totalmente estable, pues podría, digamos, darse el chance de hacérselo cada 2 años, por ejemplo. En cuanto al cáncer de mama, el tamizaje por excelencia, el cáncer de mama se realiza, bueno, ahora se considera más tal vez después de los 35, pero bueno, más o menos ahí va, después de los 40 años con la mamografía, ¿verdad? De esto obtiene mucho beneficio en mujeres mayores de 40 años, pero las que más se han beneficiado de las mamografías son las mujeres entre 50 a 70 años. Es en las que las mamografías se encuentran mayor cantidad de lesiones y mayor cantidad de cánceres. Entonces, la mamografía, ya por estándar, se mantiene que debería realizarse a partir de los 40 años, una vez al año, todas las mujeres, como screening o como para descartar, ¿verdad? Que haya cualquier lesioncita. Dependiendo de la situación, se utiliza el ultrasonido. Por ejemplo, digamos en pacientes más jóvenes, ¿verdad? La diferencia, digamos, entre usar mamografía y ultrasonido es básicamente que cuando la mama tiene más grasita, entonces el ultrasonido funciona bien. Cuando la mama es más fibrosita, entonces la mamografía, en lo que sea, es normal que cuando la mujer que conforme va avanzando en edad, las mamas tengan menos cantidad de grasa y que se hagan más fibrosas. Y por eso es que la mamografía se mantiene como el gold standard o el mejor examen en lo que es este tamizaje. En cuanto al cáncer de colon, pues tal vez aquí también está relacionado con lo que nos preguntaban hace un poquito, ¿ok? Es muy normal que previamente al cáncer de colon el paciente pueda desarrollar pólipos.
No siempre, no siempre, porque hay cáncer de colon que no tiene pólipos previos, pero en muchos de los casos se desarrollan pólipos previamente y después alguno de esos pólipos se puede convertir en cáncer de colon. Entonces, si tenemos un examen, una colonoscopía, por ejemplo, en la que salieron pólipos, esos pólipos de una vez en esa colonoscopía, el especialista que se los hace de una vez se los va a quitar y le va a hacer una biopsia, le va a llevar al laboratorio para ver si eso es un tejido maligno o no. Y de una vez le quita los pólipos. Pero por haberse encontrado esos pólipos, aunque todo haya salido bien, es recomendable que ese paciente se siga haciendo la colonoscopia cada por lo menos 3 o 4 años. ¿Ok? Ahora, obviamente, si el paciente viene de una familia que mucha gente tiene cáncer de colon, ¿verdad? Eh, obviamente, ahí se recomienda también hacerse el examencito. Después, casi siempre, se recomienda después de los 40 años hacerse el examen, igual cada 3 o 4 años. Si hay como un antecedente importante familiar, aunque no tengamos un antecedente nosotros de tener pólipos ni nada de eso, ¿verdad? Ahora, en un paciente, en una persona que no tenga historia familiar de nada de estos pólipos y que tampoco tiene ningún antecedente, ni nada, 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 pues podría hacerse un tamizaje, empezarlo a partir de los 50 años, que implicaría hacerse una colonoscopia de rutina, un tacto rectal y buscar sangre oculta en heces, que es mediante un examen de laboratorio. Y eso sería como un tamizaje que todos podríamos hacernos, eh, aunque no tengamos ningún antecedente, solamente para ver si se descubre que si hay algún pólipo o algo, aunque no haya ningún antecedente. Aquí vemos en las imágenes, aquí a la par, el primero es, como dice ahí, es un intestino sano. A la par vemos un intestino con pólipos, que son esas pelotitas que vemos ahí. Y a la par vemos un tumor, ¿verdad? Esta parte rojiza, que es que ya se convirtió posiblemente en un pólipo. No necesariamente son los mismos pacientes, pueden ser pacientes diferentes, pero posiblemente se pudo haber dado que un pólipo como estas pelotitas haya evolucionado a algo así más, a un tumor. Luego está lo que es la quimioprevención. Bueno, cuando se habla de quimioprevención, nos referimos a medicamentos que podrían evitar la aparición de un cáncer. La realidad es que se han querido hacer muchos medicamentos que sirvan para quimioprevención y han servido muy pocos, ¿verdad? Esa es la realidad. De los principales que sí se usan, hay unos que se llaman moduladores selectivos de receptores de estrógenos, que esos se usan para prevenir el cáncer de mama. Hay uno muy famoso que se llama tamoxifeno. Entonces, los ginecólogos evaluarán, ¿verdad?, a la paciente y el riesgo que le ven de que pueda desarrollar cáncer de mama. Y muchas veces les dejan este que se llama tamoxifeno a tomar por un tiempo. También este que se llama finasteride, se ha visto que en pacientes pues, reduce hasta un 25% el cáncer de próstata. Sin embargo, como les digo, tal vez estos dos son los que han sido un poquito más exitosos, pero en general se han tratado de inventar muchos medicamentos de quimioprevención para muchos tipos de cáncer y no han sido tan exitosos. Además, estos que vemos, que son como los más exitosos, que tienen sus efectos adversos, sobre todo el finasteride, ¿verdad?, que produce disminución de la libido y también un poco de impotencia sexual. Y ahora tenemos, ya vamos a finalizar, tenemos lo que se llama la prevención en individuos con riesgo familiar de cáncer. Habíamos dicho que casi todo lo podíamos evitar, ¿verdad? Cambiando muchas cosas en el estilo de vida, pero que solamente 5 a 10% de los cánceres tienen una base que es heredada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de ese 5 a 10% que es una base heredada. A estas personas
También se les puede dar según la información, es decir, si se determina que en una familia hay mucha gente con cierto tipo de cáncer o se hacen unas pruebas de genes y se ve que tienen alteración en cierto gen, a estas personas también se les puede calcular cuál es el riesgo de que vayan a desencadenar un cáncer y darle medidas preventivas o cosas que pueden hacer para disminuir el riesgo. ¿Ok? Cuando se sospecha que un cáncer tiene que ver mucho con la parte heredada. Bueno, cuando hay ya sea un tipo de cáncer o múltiples tipos de cáncer en una sola familia. Cuando la edad de la presentación es muy precoz, es decir, cuando se da en pacientes demasiado jóvenes, casi siempre está asociado a que pueda haber algo ahí genético familiar. Cuando se pertenece a una etnia específica, eso es porque hay algunos grupos poblacionales en el mundo que se ha visto que entre ellos hay mayor cantidad de ciertos tipos de cáncer. O cuando las presentaciones son inusuales. Por ejemplo, el cáncer de mama en hombres, que se da en 1% o menos del 1%, pero en el hombre que se da, hay que sospechar que posiblemente tiene que ver con alguna cuestión que fue por una mutación heredada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se sospecha de esto, a estos pacientes se les pueden hacer ciertas pruebas de genes para ver si tienen ciertas mutaciones en su parte genética, y sabiendo si están esas mutaciones o no, se podría saber la probabilidad de que se desarrollen ciertos tipos de cáncer o no. Entonces, esto es lo que les decía antes, se pueden hacer en estos pacientes, tamizar mediante ciertos tipos de alteraciones en los genes para favorecer, para saber si estas alteraciones favorecen que estos pacientes vayan a tener cierto cáncer. Uno de los más famosos es este que vemos aquí. Hay unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Resulta que se ha encontrado que en las pacientes, sobre todo, que tienen alteraciones, mutaciones de estos dos genes juntos, se da hasta un 85% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama y 15% de probabilidad de desarrollar cáncer de ovario. A las pacientes que tienen los dos, algunas pacientes tienen solamente una mutación y el riesgo es menor, como de un 45%. Y las que tienen las dos es de un 85%. Es sumamente alta la probabilidad de que una paciente con estas dos mutaciones vaya a tener en algún momento de su vida un cáncer de mama. Y hay otra enfermedad que se llama un síndrome de Lynch, que es a nivel del colon, a nivel intestinal, que también puede tener que ver con lo que nos preguntaban antes, ¿verdad? Y la persona que es portadora de este síndrome tiene hasta un 85% de probabilidad de tener un cáncer de colon, hasta un 60% de un cáncer de útero y hasta un 12% de tener un cáncer de ovario. Igual, recordemos que aquí estamos hablando de personas que por ciertas situaciones heredan ciertas mutaciones en genes, ciertas situaciones genéticas, pero el heredar esto se da entre el 5 al 10% de los casos. Quiere decir que entre el 90 al 95% de los casos podemos actuar nosotros mediante todo lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Ya para finalizar, vemos que según lo que acabamos de ver, acabamos de decir que según ciertos genes hay probabilidades de que se den ciertos cánceres. Entonces, resulta que últimamente se ha dado un papel importante a la cirugía preventiva. ¿Y qué es la cirugía preventiva? Que se pueda hacer una cirugía, la persona, antes de tener el cáncer. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿y si nunca le iba a dar? Y se hizo la cirugía. Entonces, esto para tomar estas decisiones, van a ser decisiones difíciles por parte del paciente, y también lo que se juega es según la información, digamos, que tengan los médicos. Por ejemplo, vemos aquí de nuevo el cáncer de mama que dijimos, si una persona tiene la mutación de estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, tendría hasta 85% de probabilidad de tener cáncer de mama y hasta 15% de tener cáncer de ovario. Uno de los casos más sonados y más famosos, tal vez en este sentido, fue el de la actriz esta famosa Angelina Jolie.
en el que, si no me equivoco, ella tenía una tía que tuvo cáncer de ovario y la mamá había muerto de cáncer de mama. Ella se hizo exámenes y descubrió que tenía las mutaciones en estos dos genes y que por lo tanto tenía más o menos de un 85 a un 90% de probabilidad de presentar en algún momento cáncer de mama. Entonces Angelina Jolie decidió hacerse una mastectomía bilateral con reconstrucción, que eso es, ella decidió sus dos mamas, aunque de momento estaban sanas, decidió quitárselas, ¿verdad? Y reconstruirlas para evitar tener el cáncer de mama en algún momento, ¿ok? Una cosa curiosa es con el cáncer de ovario, que aunque la probabilidad es del 15%, también está la probabilidad de que la paciente o de que el médico en algún momento le pueda proponer a esa paciente quitarse las trompas y los ovarios. Obviamente esto va a depender de muchas cosas. Va a depender, por ejemplo, de si la paciente ya tuvo hijos o no tuvo hijos, ¿verdad? O si quiere tener hijos o no, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se podría considerar quitar los ovarios y las trompas si aquí el porcentaje no es tan alto como en el de mama? No es un 85-90%, es un 15%. Bueno, porque se ha visto que cuando hay cáncer de ovario, la respuesta al tratamiento pues no es tan buena. Entonces, si le fuera a dar, tal vez no va a responder tan bien al tratamiento. Entonces, a veces se puede considerar el hecho de hacer la cirugía antes, ¿verdad? Lo mismo ocurre con una enfermedad que se llama poliposis. Recuerden que acabamos de decir que la mayoría de los cánceres de colon primero presentan pólipos, ¿ok? Hay una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar, ¿verdad? Que se da en ciertas, ¿verdad? En ciertas familias, que es hereditario, y que se dan muchos pólipos, ¿verdad? Mucha cantidad de pólipos en estos pacientes. Entonces la probabilidad del cáncer de colon es bastante alta y son pacientes que muchas veces se hacen una colectomía, es decir, una cirugía en la que se reseca un pedazo del colon, porque muchos pacientes de esos alrededor de los 40 años podrían estar presentando un cáncer, ¿ok? Igual el cáncer gástrico, este sí es más complicadito, el que se llama cáncer gástrico difuso. La verdad es que el cáncer gástrico es muy difícil de encontrar y los exámenes que hay para encontrar el cáncer gástrico muchas veces permiten encontrarlo, pero ya cuando está un poco más avanzado. Entonces hay algunos países en donde con solo tener este antecedente de dos familiares que hayan tenido un cáncer gástrico difuso, ya consideran incluso la posibilidad de quitar el estómago porque se sabe que las pruebas que hay para encontrar el cáncer ya lo pueden encontrar muy, muy avanzado. Pero bueno, eso aquí no se hace, por lo menos eso. Bien. Y eso sería todo. Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto vamos a tratar de responder. Si no, pues espero que lo que hayamos presentado les haya aportado algún nuevo conocimiento. Los invitamos para que puedan poner sus consultas en el chat o levantar la mano. Mientras tanto, tengo una consulta que me llegó que dice que cómo influyen las emociones en el desarrollo del cáncer. Bueno, lo reciente, ¿verdad? Es que las emociones son bastante importantes. De hecho, aunque, digamos, vamos a ver, aunque tal vez no hayan mecanismos, digamos, tan claros todavía, lo que sí es cierto es que las emociones posiblemente van a producir un estrés en el cuerpo, ¿verdad? Y todo lo que produzca inflamación o estrés, ¿verdad? En el cuerpo, van a influir en la producción de todas estas sustancias químicas que vimos antes en los esquemitas, ¿verdad? Que pueden, dijimos, la mayor inflamación, producir más citoquinas y más cosas y hacer que las células
que las defensas se bajen, entonces que si hay células tumorales que van a crecer, que puedan crecer más fácilmente y hay menos defensas y todo esto. Entonces las emociones juegan un papel importante en esa parte. Entonces es posible que las emociones puedan ser importantes para desarrollar cáncer. He visto casos, por ejemplo, de un señor, por ejemplo, que nunca había tenido casi un señor súper sano en todo sentido. Y, por ejemplo, al señor se le murió un hijo en un accidente de moto. Y unos poquitos meses después, el señor empieza con todo tipo de problemas de salud y desarrolla un cáncer gástrico, por ejemplo. No estoy diciendo que sea específicamente por eso, pero tal vez había un mecanismo en que se producían células tumorales de ese cáncer, las defensas contra esas células tumorales estaban bien y no lo permitían y tal vez ese cambio de emociones cambió esa parte y permitió que se desarrollara con más facilidad, ¿verdad? Entonces sí se ha visto que las emociones están relacionadas en ese sentido. Ok, perfecto. Otra pregunta es que anualmente, ¿cuáles son los exámenes que se deben solicitar como chequeo general? Eh, estamos hablando como chequeo general en general, o sea, o para tratar de discernir si puede haber algún tipo de cáncer. Bueno, si es, Supongo que es así como vamos a ver, preventivo, si quizás, es, como para saber el sí, estado de sí, salud. vamos a ver. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Si es como preventivo para lo que es la parte de cáncer, pues es básicamente lo que acabamos de ver en prevención secundaria. No es que todos los pacientes de todas las edades deben hacerse todos los exámenes, sino que más o menos, por ejemplo, ya vimos, pacientes para lo que es cáncer de cervix, pacientes que tengan una vida sexual activa. Para lo que es cáncer de mama, sobre todo pacientes mamografía después de los 40 años. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno según las características. Y los exámenes generales, solo para ver uno, cómo está la salud en general, ¿verdad? Normalmente lo que se hace es el hemograma, ¿verdad? La glicemia en ayunas, el perfil de lípidos, que es para ver colesterol y triglicéridos, y las pruebas de función renal, que eso es un examen de sangre, ¿verdad? Pero que es para ver cómo están funcionando los riñones. Y básicamente esos son, y examen general de orina, esos son los básicos. Ok. Dice, ¿pueden las hemorroides producir cáncer? No, o sea, la hemorroide como tal, ¿verdad? La hemorroide como tal, la pelotita que es la hemorroide, es una varice, es decir, es una vena inflamada, ¿ok? Eh, digamos, a como se hacen varices en las piernas, las hemorroides son varices que se hacen en el recto, ¿verdad? Entonces, las hemorroides son venas que están muy hinchadas, muy inflamadas. Como tal, la pelotita, que es la hemorroide, no se le va a hacer en un cáncer, porque es una vena que está inflamada, ¿verdad? Ahora, si porque tiene hemorroides, decide que no quiere ir al baño y que tiene mucho estreñimiento y hay irrita mucho el colon o así, pues ya que inflama la mucosa y toda la cosa, ya eso es otra cosa. Pero en sí, la hemorroide como tal, no, porque la hemorroide es una varice, es una vena que se inflamó. Ok. En Costa Rica, en la Caja Costarricense, se realizan las cirugías preventivas. Pues eso depende de los especialistas, ¿verdad? O sea, ellos dependen, eso, porque eso es de cada caso. Por ejemplo, en una paciente por ejemplo, que en la familia hayan un montón de casos de cáncer de mama y por ejemplo, bueno, en Costa Rica hay lugares donde se hacen las pruebas genéticas. Por ejemplo, el Hospital de Niños tiene uno de los laboratorios
de genética de los mejores de toda Latinoamérica. Ahí se hacen muchas pruebas de mutaciones en genes y todo ese tipo de cosas. Entonces, no es muy frecuente, no es frecuente. La verdad no sé qué tanto hacen las cirugías preventivas o no, pero sí he visto que cuando hay ciertas enfermedades que no son tan comunes y que se dan en muchas personas de una misma familia, sí mandan pruebas ahí a ese laboratorio genético del Hospital de Niños y dependiendo de los resultados ellos toman decisiones. Entonces yo supongo que si encuentran un caso así, y por ejemplo con estos genes del BRCA1 y 2, pues ahí el especialista le dará el consejo genético al paciente para ver qué puede decidir. Bien, y la última pregunta que tenemos en el chat dice, ¿en qué centro de salud en Costa Rica se pueden realizar el examen de ADN para conocer si existen el BRCA1 y el Ah, ok. BRCA2? Ok, bueno, yo creo que respondí ahora en la respuesta que di anteriormente. Sé que en Costa Rica, como les decía, uno de los mejores laboratorios que hay de genética es el del Hospital de Niños. Pero, si no me equivoco, estos exámenes se pueden hacer en laboratorios privados. No creo que todos los laboratorios privados, porque son pruebas que no se piden muy seguido. Eh, pero los principales laboratorios, tal vez, ¿verdad? En Alajuela hay varios que son famosos, como esos del Lavín, o he visto, por ejemplo, eh, que laboratorios de aquí de Grecia se les pidan ciertas pruebas y aunque ellos no las realicen, que ellos lleven la muestra a que la hagan en laboratorios de Alajuela o San José. Entonces, yo la verdad creo que no sería tan complicado encontrar un laboratorio que las haga, porque los laboratorios de aquí, por ejemplo, de Grecia, si ellos no las realizan, ellos tienen dos opciones, o comprar los materiales para realizarla, que no sé si saldrá muy caro, o pagarla a hacer en otro laboratorio que esté más equipado que el de ellos. Entonces, creo que esa puede ser una opción también. Si no hay en Grecia, pues que el laboratorio de Grecia informe sobre otro laboratorio que lo haga. Yo creo que los laboratorios que están en las clínicas grandes también en San José, como en la Bíblica o estas, me imagino que en el CIMA, por ejemplo, todos estos laboratorios privados, me imagino que ellos deben hacer todo este tipo de pruebas. Y en la caja sé que el de niños, ¿verdad? El laboratorio de genética es de niños. Ok, perfecto. Bueno, por ahora ya Sí, no sin hay. embargo, quiero recalcar que lo más importante de la charla de hoy, recuerden, las enfermedades heredadas, la de la parte genética, es de 5 a 10%, ¿verdad? Ese 90-95% no son heredadas. Y ahí está el punto de la charla de hoy, en que podemos hacer un montón de cosas a nivel de alimentación, de fumado, de ejercicio, de control de peso, de licor, ¿verdad? Que con solo moderar esas cosas podemos bajar un montón el riesgo de cáncer en casi todos los tipos de cáncer. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Y acá por el chat le están dando las gracias por la charla y por todos sus aportes. Y bueno, si no hay más consultas, desde la biblioteca queremos agradecer a todos y a todos por su atención, por su participación durante esta charla y pues los invitamos a seguir las recomendaciones del doctor para mantener, pues para cuidar nuestra salud y también para transmitir estos conocimientos a nuestros allegados, a las personas que nos rodean y pues esperamos que nos acompañen en futuras actividades. La grabación de la charla se les va a enviar por correo electrónico y si no hay más dudas, que tengan un excelente día. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias, todos. Andrés.
Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la charla, estuvo muy buena y a los organizadores también. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Buen día. Bueno, Cindy, muchas gracias. Chao. Chao.